¿Qué tal, hermanos? Pues retomamos lo que son la historia de la iglesia cristiana. Vamos a volver a empezar porque pues ya tiene muchas semanas que lo vimos y realmente no, pues ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a tomar nuevamente desde el principio lo que es la historia de la iglesia cristiana para que volvamos a retomarla, ¿no? Y ya posteriormente iremos ya con los siguientes capítulos. Permítame. Pues podemos comenzar comentando nuevamente que es importante conocer lo que son las raíces cristianas. Sí, es muy importante aprender la historia, ¿no? Dentro de la enseñanza hay muchos momentos que son muy ricos, ¿sí? Hay momentos muy fuertes. Esto nos lo vamos a ver más adelante, pero realmente, por ejemplo, todo lo que se habla acerca de los cristianos, cómo morían cuando eran sacrificados, este, cuando eran aventados a las bestias, ¿no? A los leones, a los tigres, a los perros, porque acuérdense que en aquella época los perros no eran de compañía como actualmente son, ¿no? Sino que antes los perros eran salvajes, ¿no? Entonces los agarraban y les aventaban a los cristianos para que se los comieran, ¿no? Entonces hay muchas cosas que sí son muy fuertes, ¿no? Y hay otras cosas que son muy ricas en contenido, en cómo se fue creando la iglesia, vimos todo lo que es hechos, ¿no? Y ahí vemos cómo va creciendo toda la iglesia, ¿no? Los viajes misioneros, cómo se va esparciendo, ¿no? Toda la iglesia a través de toda Asia. Vemos también cómo llega hasta Roma, ¿no? Que cuando Pablo llega a Roma, ya lo estaban esperando cristianos allá, ya había gente que ya sabía de él, ¿no? Y cómo lo reciben como si fuera un ganador, ¿no? Un victorioso, un emperador, lo reciben como si fuera un emperador. Entonces, vemos cómo ya la iglesia ya había llegado hasta allá, ¿no? Y se estaba esparciendo muchísimo más. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo vimos y lo vamos a volver a mencionar un poquito por encima, pero ya lo vimos, ¿no? Esto a través de lo que es el libro de Hechos. De todos modos, el principio de la iglesia está en Hechos, ¿no? Ahí se encuentra. ¿Sí? Y lo vamos a ir mencionando un poquito también porque es necesario. ¿Sí? Y pues no es algo que yo me haya inventado, ¿no? No es algo inventado. Está totalmente basado en la historia de la iglesia, ¿no? Hay libros acerca de ella, hay mucha información acerca de ella, ¿no? Este, y no es algo que yo me haya inventado, ¿no? Sino que ahí vamos a ir desarrollando conforme vayamos viendo toda la historia, basándonos en varios libros, varios también cursos que hay en internet, hay varios, ¿sí? Y de ahí se va a ir tomando toda esa información para crear nuestro curso, ¿no? Eh, es importante que también nosotros sepamos cómo inició la iglesia, ¿sí? Cómo se fue desarrollando toda la iglesia a través de los siglos y cómo se fueron apartando de Cristo. Cómo llegó el oscurantismo cuando la iglesia atraviesa ese periodo terrible, ¿no? Inquisición, la Edad Media, todo eso, ¿no? Y cómo vino la reforma a la iglesia, ¿no? Y hasta nuestros días, ¿no? Es importante que nos ubiquemos realmente dónde estamos el día de hoy y qué fueron los siglos pasados, ¿no? Comencemos diciendo que la iglesia pues comenzó el día de Pentecostés, ¿no? Ahí tiene su inicio, ¿no? Y se acuerdan que es cuando bueno, en el año 30 aproximadamente, en el año 30 después de Cristo,
fueron 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de Pentecostés. Están reunidos como 120 en un aposento alto. Ahí están reunidos y en ese momento baja el Espíritu Santo como fue lenguas de fuego, ¿no? Y eso permite que ellos puedan hablar en lenguas. ¿Sí? Este suceso, pues lo vemos en Hechos 2, ¿no? Ahí lo encontramos. Y sirvió para que se dieran cuenta los discípulos de que realmente era algo espiritual, ¿no? Que era totalmente espiritual, nada de ideas materiales o de ideologías de personas, sino que era totalmente espiritual, ¿no? Que la iglesia no era un asunto político, no, no era para andar haciendo partidos políticos, sino que era totalmente espiritual, ¿no? Desde ese día descendió el Espíritu Santo y ha morado en la iglesia, perdón, ha morado en la iglesia y el Señor no nos ha dejado huérfanos. Él nos lo prometió. ¿Se acuerdan? Cuando Él asciende, dice, vendrá poder sobre ustedes y vivirá el Espíritu Santo con ustedes. No serán huérfanos, sino que Él estará con ustedes, ¿no? El Espíritu Santo. Pero también debemos de tener en cuenta una cosa, ¿no? El Espíritu Santo no mora en la organización de la iglesia, sino que mora en cada uno de los creyentes, ¿no? En cada hijo de Dios, en cada persona nacida de nuevo. En ella mora el Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos a nuestra disposición el entendimiento y la revelación de que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para nosotros, como parte de esa iglesia, ¿no? Si se dan cuenta, mucha gente lee la Biblia y no la entiende. ¿Por qué? Pues porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso no entiende la Biblia, ¿no? Ya cuando uno tiene el Espíritu Santo en uno, cuando ya uno ha creído en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está entre nosotros, en ese momento es revelada la palabra hacia nosotros. Entonces es cuando ya empezamos a entender la palabra y que se nos va ya revelando todo lo que, caray, y lo vuelves a leer y más cosas se revelan, y lo vuelves a leer y más cosas se revelan, ¿no? Entonces es lo que realmente sucede, ¿no? Cuando ya tenemos el Espíritu Santo. También debemos de recordar que originalmente la Biblia registra que la Iglesia se formó de puros judíos, ¿sí? Totalmente judíos al principio, ¿sí? Jamás se imaginaron que en la sabiduría de Dios Él iba a injertar, ¿no? A incluir a los gentiles o no judíos, ¿sí? Como se les conoce, y íbamos a ser parte de esa iglesia, ¿no? Pues nunca se lo imaginaron, ¿no? Esto lo podemos leer en Efesios, en capítulo 2, versículo 11 al 14 y del 18 al 19, ¿no? 18 y 19. Ahí podemos ver cómo por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos la entrada, ¿no? a, a, a ser miembros de la familia de Dios, ¿no? Al tener al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre en nosotros formamos parte de esa familia, ¿no? ¿Sí? Nosotros venimos a ser miembros de la familia de Dios cuando creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, en el mensaje de Pedro, en Pentecostés, resultan tres doctrinas importantes, ¿no? Que se pueden mencionar, que es Jesús es el Cristo, el Mesías. Jesús es el Cristo profetizado por los profetas que había de venir, morir por los pecados del mundo, para que todo el que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, ¿sí?
la resurrección, la segunda sería la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo. Mas como Cristo resucitó, nosotros creemos en un Dios que está vivo. Nuestra relación con ese Dios es muy importante, muy íntima. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo, no está muerto. A los otros están muertos, ¿no? O sea, tienen tumbas, muchas personas han sido idolatradas, ¿sí? Pero ahí están en las tumbas, ahí están sus huesos, ¿no? De todos ellos, ¿sí? Pero nuestro Dios no, nuestro Señor Jesucristo no está ahí, es una tumba vacía, ¿sí? Porque la resurrección es lo que nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna, ¿sí? 3. La tercera sería la segunda venida de Cristo. La primera vez vino como Mesías, ¿no? Como Cordero que fue llevado al matadero para morir por nuestros pecados. Pero su segunda venida será en toda su gloria, con toda su gloria, ¿sí? Estos tres mensajes principales que se dieron en Pentecostés marcan el inicio de la Iglesia. Toda iglesia que se precia de ser cristiana, pues si descuida uno de estos mensajes, corre el riesgo de desaparecer, ¿no? O de dividirse, ¿no? Jesús establecería a su iglesia como sobre su palabra, ¿no? Y su enseñanza. Sobre ella fue que se edificó la iglesia. En las enseñanzas de Jesucristo como Mesías se edificaría y se fundaría la iglesia. Pedro fue el primero en dar ese mensaje, ¿no? En Mateo 16, capítulo 16, que diga, versículos 18 y 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra se atará en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se desatará en el cielo. Ahora bien, cuando le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ese Pedro es Petros. Petros significa pedazo de piedra o roca que se usa en una construcción. Hoy en día podríamos decir que es un ladrillo que se usa para hacer la construcción, ¿no? De una pared, de un edificio, ¿sí? Y cuando dice y sobre esta roca, ¿sí? Sobre esta roca en ese es Petra, piedra, roca o peña, ¿sí? ¿Sí? Y se está refiriendo a él, a Jesucristo, ¿sí? Pedro pondría el primer pedazo, piedra o ladrillo, de esa edificación, ¿sí? Pedro fue el primero que habló sus palabras y sus enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los judíos en Hechos 2 y después a los gentiles en Hechos 10, y se acuerdan que fue el primero que habló a un gentil, ¿no? Bueno, a una familia de gentiles, ¿no? Que fue en Hechos 10. ¿Sí? La iglesia en su comienzo era conocida como cristiana, ningún otro nombre, ¿no? O sea, no tenía otro nombre, ¿no? Sino que al principio eran cristianos, todos, ¿no? Todos los que creían eran cristianos. Y es en Antioquía que por primera vez a los que seguían a Cristo se les llamaban cristianos, pero era una forma despectiva. Si se acuerdan en Hechos, y lo mencionamos, en Hechos se acuerdan que les llamaban los del camino, ¿sí? Se acuerdan que así les llamaban, ¿no? Son los del camino. ¿Por qué? Porque conforme iban en el camino, siempre iban en los caminos, iban predicando a las personas, ¿no?
Si se acuerdan, cuando van con Jesús, les decían los del camino, ¿sí? Cuando iban con Jesús. Por eso, ¿no? Porque Jesús iba por los caminos, iba predicando todo lo que encontraba. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que la estrategia principal de la iglesia que inició en Pentecostés era alcanzar a las demás personas para Cristo. Era el testimonio personal de cada cristiano, ¿no? Es algo fundamental que estamos ahorita actualmente cambiando tantas las cosas después de 2000 años, o sea, actualmente hemos cambiado tanto las cosas que la iglesia se ha perdido de muchas de estas etapas a través de toda la historia, ¿no? Entonces la estrategia de los apóstoles que enseñaban y enfatizaban era el testimonio personal, ¿no? Es decir, que los cristianos de aquel tiempo eran muy congruentes, ¿no? Con lo que creían en su corazón, creían, y con lo que hacían realmente, ¿no? Y necesitamos regresar a ese nivel que ellos tenían, ¿no? Que lo que decimos nosotros, que creemos, debemos de avalarlo con nuestra conducta, con lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, ¿cuál era el mensaje que debían predicar? O sea, ¿qué se les pedía en aquella época que predicaron, ¿no? Eh, Debían predicar el arrepentimiento y el reino de los cielos, ¿no? En Mateo 4:17, ahí lo vemos, ¿sí? Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debían predicar que se arrepintieran y que permitan que el reino de Dios entre en sus vidas, o sea, el Espíritu Santo, ¿sí? Y recibir a Jesús, una nueva vida. Debían predicar que la única manera para entrar a este reino era por el arrepentimiento, es la fe en Jesucristo. Es decir, solo son los dos mandamientos, ¿no? Perdón, las dos demandas que se exigían, el arrepentimiento y creer en nuestro Señor Jesucristo, confiar en el Redentor y Salvador de sus vidas. Marcos 1, 15, Marcos 1, versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿sí? Y si vemos, vemos el Nuevo Testamento, ahí vamos viendo que después de los Evangelios viene Hechos y después viene toda la historia de la Iglesia, ¿no? Cómo va desarrollándose la Iglesia, cómo se les va dando toda la información para que la Iglesia vaya creciendo y creciendo, ¿no? Y eso actualmente nos sigue ayudando porque nosotros podamos ir creciendo y la Iglesia del Señor Jesús, la Iglesia de Dios pueda seguir creciendo, ¿no? Predicar que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, en Romanos 5:8, ahí lo sabemos bien, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 14:9, también podemos ahí verlo, ¿sí? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así tanto de los muertos como de los vivientes, los que están vivos, ¿no? En 1 Corintios 15:3 también lo vemos ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Ya en el Antiguo Testamento se había establecido ya estaba escrito que el Mesías vendría a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, ¿sí? En Isaías 53, ahí lo encontramos, ¿no? Debían predicar que Cristo, por su muerte y nuestra fe, perdona nuestros pecados,
¿sí? En Lucas 24, del 46 al 47, ahí lo podemos encontrar. Y Hechos 26, del 15 al 18, también lo vimos, ¿sí? Ahí también lo pudimos ver y enfatizar una de las frases que ahí dice, ¿no? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Sí? También debían predicar que Cristo resucitó para traernos nueva vida. Son dos parámetros esenciales, ¿no? Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó para tener una nueva vida. Sin esa nueva vida no podríamos ser nosotros diferentes, ¿no? No podríamos cambiar, no podríamos ser buenos testigos de Dios. Solo se puede con una nueva vida, ¿no? Lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo, ¿sí? Ahí es lo que es esa nueva vida, ¿no? Ese cambio, esa forma de que va cambiando nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, ¿no? Hechos 2, 23 y 33, ¿no? Ahí lo podemos encontrar, perdón, 32 y 33. Que dice a este Jesús resucitado, Dios, de lo cual resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? En Romanos 6, 4, y tanto podemos verlo, y debían de predicar la palabra, la palabra donde comenta, ¿no? Donde dice la venida del Espíritu Santo, quien haría función importante en la vida de cada creyente, ¿no? Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y es el que nos va haciendo cambiar y es el que nos va convenciendo de que vayamos cambiando todos los días, ¿no? Incluso cuando nosotros ya hemos leído, estudiado la palabra de Dios, vemos que Él es el que nos va trayendo a la mente todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido, para que nosotros podamos darlo a otras personas, ¿no? Para que lo podamos compartir. ¿Sí? Que es la promesa en Hechos 1.8, si se acuerdan, que es la promesa de que recibiréis poder, si se acuerdan, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, ¿no? También lo podemos ver ahí y no debemos de olvidar que la muerte es para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Era necesario que Cristo muriera para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero la resurrección era necesaria para que con la resurrección y la ascensión al Padre, Él viniera en nuestro Consolador, ¿sí? El Espíritu Santo, que ese es el que mora en nosotros, ¿sí? El que está dentro de nosotros, para poder hacer ese cambio, ¿no? Y poder tener esa esperanza, ¿sí? Que eso nos la da el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Él tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ascender para que el Espíritu Santo pudiera venir, ¿no? Que era la promesa que ya se había hecho, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo, pues no hay iglesia. Y la iglesia comienza con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, por otro lado, en el libro de Hechos, no se registra ningún método de crecimiento real, ¿no? De la iglesia, sino no podemos decir pero el apóstol
lo único que hacía, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Es primero iba a las sinagogas, les predicaba a los judíos y luego a los gentiles. Era la única, digamos, forma de actuar que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Pero de ahí en fuera no tenía un método en especial, ¿sí? Sino que primero iba a los judíos y luego a los gentiles, ¿sí? Lo que registra de cómo creció la iglesia es que ellos llevaban una vida de comunión con Dios, y eso era notorio, ¿no? Y una manera sencilla y espontánea de vivir, ¿sí? Recuerden que ellos iban, predicaban, este, normalmente se quedaban varias semanas y para no ser carga para nadie, ellos trabajaban, hacían cosas para poder sustentarse ellos mismos. Se quedaban más tiempo, ellos mismos buscaban trabajos para poder ellos poder rentar una casa, un lugar donde vivir, mientras predicaban y establecían una iglesia en esos lugares, en esas ciudades o pueblos donde ellos iban, ¿no? ¿Sí? Recuerden también que Jesucristo les dijo que le iban a ser testigos en todo el mundo, ¿sí? La iglesia de hoy busca fórmulas mágicas y muy especiales, muy rebuscadas, ¿no? Para el crecimiento espontáneo de su iglesia, ¿no? Para que de ser a lo mejor 30 personas de repente ya sean 300, 500, 1000, 5000, 10.000, ¿no? No, 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 no. Ellos no tenían esas fórmulas mágicas para hacer esas cosas, ¿no? Estamos muy, muy, muy alejados de los métodos de los apóstoles realmente. El liderazgo de la iglesia primitiva pues tenía muy bien entendido su trabajo, ¿no? Lo vemos en Hechos 6, ¿sí? Si una iglesia quería funcionar y crecer sana, eh, crecer, no sé, con fuerza, un testimonio, cristianos llenos del Espíritu Santo. Cada quien tiene que, que cumplir con sus funciones, ¿no? Cada uno tiene su función dentro de la iglesia, ¿sí? Nada más es que todos hagan su función para que para que la iglesia vaya creciendo sola, ¿no? Ella va creciendo por testimonio, ¿sí? Eso lo podemos ver en Efesios 4:11 y 12. Ahí vemos que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ay, perdón, hermanos, pero sí se me reseca un poco la garganta. El apóstol Pablo les escribió a los efesios como una instrucción, ¿no? Que nos ha servido a nosotros, a muchísimas iglesias, ¿no? El liderazgo de la iglesia, instrucciones para el liderazgo de la iglesia, pero también a los santos de la iglesia, ¿no? Nos ha servido a todos, realmente. El Señor constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Esto tiene una función específica para perfeccionar. ¿Y a quién? ¿A quién perfeccionar, no? Pues viene de la palabra catartizo, ¿no? Que significa restaurar, reparar, completar totalmente, hacer apto, preparar, perfeccionar, instruir y ajustar. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Pues a los santos, ¿no? A los creyentes. Pero ¿quiénes son los que perfeccionan? Pues los pastores, ¿no? Sí, ¿a quiénes? A los santos. Acuérdense que los santos ya, significa apartados para Dios, ¿no? O sea, todos nosotros, ¿sí? O sea, los creyentes. Para un propósito muy específico, la obra de Dios, ¿no? La palabra ergón, que significa trabajo, obra, ocupación del ministerio, que viene de la palabra diaconía, que significa servidor, socorrer, de ahí viene la palabra diácono, ¿sí? Servidores.
Eso lo vimos en Hechos, ¿no? Todo esto ya lo vimos en Hechos. Acuérdense que en Hechos se presentan los primeros diáconos, ¿sí? Que eran los 7 diáconos que incluso tenían características específicas para se necesitaban para poder servir las mesas, ¿no? Y no hubiera esa distinción entre los judíos y los gentiles o no judíos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces se instituye a los santos para ser preparados para la obra, el trabajo, para el servicio del ministerio, para servir, ¿no? Socorrer, ayudar. Es decir, la iglesia es la extensión de Cristo en el mundo. O sea, muchas veces lo hemos interpretado que es servir y socorrer y ayudar a todos los de la iglesia, a los creyentes de la iglesia, los que forman la iglesia, pero también es para servir y socorrer a los que están fuera de la iglesia, ¿sí? A la gente que no es creyente. ¿Para qué? Para que a través de ese servicio, ese apoyo, esa ayuda, también ellos puedan creer y puedan formar parte de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, en esa forma, acuérdense que somos nosotros los que estamos testificando de Dios, ¿no? Entonces, ese servir hacia esas personas, hacia los no creyentes, son los que van a hacer que ellos puedan creer en Cristo a través de nosotros, al darle el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿De acuerdo? La iglesia es la extensión de Cristo en el mundo. Saliendo de este lugar, Dios está en cada uno de nosotros, recuerden, ¿no? Estamos en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y cada uno es testigo de Jesucristo en el lugar en donde estemos, donde sea que estemos, llenos del Espíritu Santo, restaurados, enseñados, capacitados para hacer el propósito por el cual Dios nos salvó y nos inyectó en la iglesia, ¿sí? Para ser luz en este mundo. El crecimiento y desarrollo y madurez de la iglesia que inició aproximadamente en el año 30 después de Cristo consistió en cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de testimonio, de poder, que eran capacitados por los apóstoles, ¿sí? Podemos ver las epístolas como consejos, instrucciones, representaciones, regaños del pastor Pablo, ¿sí? Del apóstol Pablo, perdón, para las iglesias. Y se acuerdan que muchas de las epístolas son regaños, ¿no? El crecimiento que tuvo la primera iglesia fue porque había desarrollado el carácter cristiano y creyentes llenos del Espíritu Santo, que fueron capacitados, restaurados, enseñados y corregidos, ¿no? Puestos en disciplina muchos de ellos, para que donde ellos se pararan fueran un testimonio, siguen siendo ejemplo para nosotros, ¿sí? Y nos siguen siendo ejemplo para nosotros. A la hora que vemos las epístolas, leemos la Biblia, siguen siendo ejemplo para nosotros, ¿sí? Para seguir a esas enseñanzas que nos dejaron. La iglesia crecía, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos tenían una vida tan diferente a la nuestra, ellos tenían una vida alejada del egoísmo, compartían entre ellos cuando había necesidad, ellos tenían una unidad tan grande entre ellos, una unidad tan grande que había milagros, sanaciones y todo esto era común para ellos, ¿no? Y allí en Jerusalén, en el año 30, se desarrolla todo esto, ¿no? Y vemos cómo va creciendo la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero comienza algo. Y comienza algo porque se les olvidó algo muy importante, ¿no? Hechos 1:8, tan sencillo como eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿sí? Y Dios permitió la persecución.
La iglesia no tenía visión misionera realmente. Se moría, ¿no? Se estaba estancando ahí. Entonces, podemos decir actualmente, ¿no? Podemos decir que si una iglesia no tiene esa visión misionera, se pierde, se muere. ¿Sí? Recordemos que toda iglesia debe tener adoración, enseñanza y misiones. Visión misionera. La iglesia tiene que tener esa visión de Jesús, ¿no? Que seamos testigos en todo el mundo, desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿no? Desde el núcleo de la familia, ¿sí? Hasta donde Dios nos quiera llevar. El permitir la persecución fue lo que desató la evangelización por Asia, ¿no? Toda el Asia Menor. Vemos que en el momento que empieza la persecución, se empiezan a mover todos los cristianos, los creyentes de Jerusalén, se empiezan a mover a Judea, Samaria, al norte de África, Asia, hacia Europa, o sea, toda esta parte, ¿no? Empieza a crecer muchísimo toda esta zona, ¿no? Sobre todo lo vemos con Pablo, ¿no? Que fue hacia la parte de Asia, hacia la parte de arriba de Asia, y se fue hacia Europa, ¿no? Acuérdense que él llega hasta Grecia, ¿no? Entonces, y cuando él se va a Roma, ya hay gente en Roma que sabía quién era y ya lo reciben cristianos. O sea, gente que ya creía en Cristo, ¿sí? Lo reciben a él, ¿sí? Como el apóstol. Entonces, en este inicio, pues, vemos que esa persecución comienza, si se acuerdan, con el martirio de Esteban, ¿sí? Eso fue en el año 35 aproximadamente, ¿no? En el año 35, sí. Esto lo vemos en Hechos 7, ahí lo vimos. De ahí se desencadena la persecución, ¿no? Imprimiendo toda su fuerza hacia la iglesia, ¿no? Es tan importante, tan fuerte, que ellos van huyen para todos lados, ¿no? O sea, se dispersan para todos lados, ¿no? Y lógicamente hacia donde iban, hablaban de Dios, ¿no? Hacia un lado o hacia otro. Ellos hablaban de Dios, ¿no? De pronto, pues, ya vemos en escena, en ese momento, en ese martirio de Esteban, ¿sí? Vemos ya a alguien muy importante ahí. Aparece en escena un joven llamado Saulo de Tarso, ¿sí? Él, ahí nos dice, ¿no? Él consentía en la muerte de Esteban. Saulo odiaba a los cristianos a muerte, ¿sí? Los odiaba muchísimo, pero la gracia de Dios permitió que él cambiara. Se le aparece, le habla, y en ese momento Saulo hace un cambio total y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo tan profundo, tan inmenso, tan grande, que hace que él cambie totalmente, ¿no? Y de ser un perseguir a la iglesia, perdón, el mayor perseguidor que tuvo, a convertirse en el mayor y más poderoso defensor del cristianismo. Más bien ya vimos su historia, ¿no? Cómo siendo Saulo cambia su nombre a Pablo para poder llegar más fácilmente a las
colonias romanas que estaban en Asia, ¿sí? Para poder tener más fácil su entrada a esos lugares, que eran colonias romanas, y poder extender la palabra del Señor, ¿sí? Ser el evangelista más grande de la historia. Y ahí vamos ya en la siguiente lección, en el siguiente capítulo, vamos a ver cómo ya se empieza a expandir más. ¿Sí? Incluso yo creo que vamos a llegar sobre el año 150 más o menos en la próxima lección, 150, 170, ¿sí? Y veremos un poquito del concilio que se dio también cuando Pablo regresa en su primer viaje misionero, ¿sí? Vamos a ver ahí el concilio porque se realiza y vamos a ir viendo ya cómo se va extendiendo y qué pasa ya después de la muerte de los apóstoles, ¿sí? Pero esto ya lo veríamos la próxima lección, ¿de acuerdo, hermanos? Así es que pues espero que les sirva y pues voy a seguir subiendo, ¿no?, estas predicaciones para que ustedes las puedan, estas clases para que ustedes las puedan ir estudiando y puedan pues ir viendo cómo se creó, cómo se fue que llegamos hasta hoy, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir viendo toda la historia. Aproximadamente van a ser sobre 19, 20 lecciones aproximadamente. Podrían ser más, pero ya sería meternos muy de lleno y lo que queremos es aprender y no cansarnos, ¿no? Porque yo creo que es fascinante la historia de la iglesia, pero también nos quedamos con esa espinita, ¿no? También de ver Marcos, ¿no? Digo Mateo. Pero bueno, ya lo hablaríamos después, ya cuando acabemos estas lecciones, veríamos a ver si nos seguimos ya con Mateo o vamos a ver qué otro tipo de estudios podemos ir realizando, ¿no? Pero espero que les sirva, que les ayude, hermanos, y pues que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en la próxima lección. Gracias.